Me hace mucha ilusión que me lo dé Mónica, porque justo nos conocimos aquí haciendo un curso con Ginés Cutilla, que esperaba que hoy estuviera y no está. Y desde las elecciones, no, luego me dirá Miguel Ángel, perdona, pero desde las elecciones yo le decía, pero Mónica, ¿tú qué vas a hacer en el ayuntamiento? Porque yo quiero que tú me des el premio. Y ella, es que todavía no lo sé, es que no sé ni si estoy. Pues al final está y está. Y me hace muchísima ilusión que me lo esté dando ella. A ver, tengo que decir que me hace mucha ilusión ganar la microbiblioteca. Creo que Guri está por aquí, Guri lo sabe. Me hace muchísima ilusión porque participo desde el primer día que salió el concurso, justo cuando hacíamos el curso este con Cutillas. Y siempre, pues, he asistido siempre a la entrega de premios, vosotros lo sabéis, vosotros. Y siempre se lo ha llevado otra persona, se lo ha llevado Arantxa, se lo ha llevado Paz, se lo ha llevado... siempre se lo ha llevado otro. Entonces, yo desde ahí siempre miraba y decía, jo, ¿cómo se tiene que sentir uno cuando se lo lleva? Pues ahora lo sé. Y es guay, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. Quiero decir además que me siento súper contento de tener aquí a mucha gente que quiero, aparte de mi familia, aparte de mis amigos, parte de esta familia que somos los microrelatistas, y que me hace sentirme muy orgulloso de pertenecer casi a Barberá, mitad y mitad con Sabadell, porque siempre me ha acogido muy bien, tanto cuando he presentado mi libro, cuando he venido a presentar alguna obra, y me siento casi como muy barberense, ¿se dice? Pues me siento muy barberense. Y por último, quería decir que le quiero dedicar este premio a los microrelatistas, porque sé con la ilusión que se presenta uno en cada concurso, con la ilusión que escribe un relato y le parece que ha hecho una obra maestra, aunque sea malo, bueno o regular. Es una sensación que sentimos continuamente, no como los novelistas, que lo sienten menos, porque acabar una novela cuesta mucho más. Y decirle que ánimo, que hay que escribir, que hay que seguir escribiendo, porque si yo he llegado, si yo he ganado, puede ganar cualquiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vale, pues leo La vida ahogada. Nos suicidamos una y otra vez y seguimos vivos y perplejos. Nos hemos ahorcado, cortado las venas, disparado en la sien. Llegamos a lanzarnos desde azoteas, precipicios, a los trenes, del puente, al río para que nos llevara. Y nada. Lo último ha sido tirarnos desde un acantilado al mar con una piedra atada a los pies. Pero ni aún así. Es duro y esto tampoco es vida, ni muerte para nadie. Y menos para una familia típica y asfixiada. Aquí en el fondo, mi mujer no se mueve cuando la miro para hacerse la ahogada y no preocuparme. Pero yo sé que respira sin hacer burbujas. El grande, que está en la edad del pavo, no me angustia demasiado. Todo lo vive a su manera. Y que por lo menos está fresquito, dice, mientras ve pasar las medusas tumbado en el coral. Pero el pequeño, ese me rompe el corazón. Lo miro intentando pegar sin parar los cromos del álbum, que con tanta humedad no hay forma de que se adhieran, y su empeño me hace llorar y llorar de tristeza. Aunque con el agua salada no se nota ahí, encima parece que ni tan siquiera el llanto aquí consuela.